Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o la hora que sea que nos esté viendo. Bienvenidos a la primera emisión del podcast del Campamento de Dios Mahanaim. Yo soy Mara Jiménez y conmigo el día de hoy está el pastor Enrique. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y también está conmigo el pastor José Luis Romero. Muchas gracias en verdad por acompañarnos ese día. Y bien, bueno, siendo esta la primera emisión, creo que es importante comentarles cuál es el propósito o la razón por la que estamos haciendo estos podcasts. Este espacio fue creado por todos los que pusieron un granito de arena con la intención de predicar el evangelio, no solamente a través de la Biblia, que claro que es lo más importante que podemos hacer, sino también a través de los testimonios de las personas que han tenido una historia o experiencias sobrenaturales con Jesús, de manera ordinaria o extraordinaria, como lo podamos ver cada quien, con fin de inspirarles a conocer más de Dios y poder experimentar ustedes mismos quién verdaderamente es ese Dios del que tanto hablamos. Y pues bien, muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros y compartir. Yo quiero presentarles, por si no conocen, al pastor José Luis Romero. Él, o ¿usted gusta presentarse o lo presento yo? Como tú quieras. Pues bueno, yo si puedo presentarlo, muchas gracias. Él es el pastor general de la Iglesia Cristiana Peña de Oreb en Houston, Texas. Asimismo, de la red de iglesias Peña de Oreb Internacional, donde ha servido como consejero y orientador familiar por más de 30 años. Igualmente, cuenta con 2 doctorados en teología y ministerios por Visión International University. Y bueno, además ha sido autor de numerosos libros cristocéntricos y también host o conductor del programa Bellas Palabras de Vida, el cual pueden sintonizar a través de su página de Facebook, que en un momento él nos va a comentar cuál es. Pero finalmente, no menos importante, es un amado hijo de Dios, amigo, padre y esposo que pues sabemos que, bueno, yo no lo conocía, le quiero comentar que yo no lo conocía, pero conozco a su familia y de verdad que su familia habla mucho de qué buena persona es usted. Esos son sus frutos tangibles. Entonces, que Dios lo bendiga, en serio, gracias por estar aquí. Y también quiero presentar al pastor Enrique, que quizá quienes nos sintonicen de parte de Campamento de Dios pues lo conocen, pero pues él es nuestro pastor general de Campamento de Dios Mahanaim. Es un señor que yo amo muchísimo, de verdad lo admiro por su dedicación a Dios y su creatividad y pasión por la obra. Entonces, bueno, pues no sé si gustan comenzar o quisieran comentar algo. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo le va en Tabasco el calor? Tabasco es muy lindo, un país, un estado muy hermoso y estaba conociendo el nombre de Villahermosa, que le dicen el Edén del sureste de México. Realmente lo es. Me encanta Tabasco. Y venir a Tabasco y a Villahermosa y no venir a Mahanaim sería no bien. Por eso me siento estar bien aquí en Mahanaim, en el Campamento de Dios, con mi amigo el pastor Enrique Hernández Vidal. ¿Usted quisiera decir algunas palabras, pastor? Bueno, estoy muy agradecido con Dios porque es increíble, pero cierto, que, bueno, suena como increíble, pero sí es cierto que Dios cuida a sus hijos y los junta. Y yo nunca me imaginé tener tan bonitas amistades, personas tan amorosas como ustedes y tan preparadas y tan dedicadas a Dios como el pastor. Pues nunca me imaginé tampoco ser pastor, así que todo esto para mí me maravilla, me hace ser más agradecido, me hace sentirme chiquitito porque puedo darme cuenta que Dios me sacó a mí de lo vil y lo menospreciado y me hizo sentarme con reyes, con príncipes, con reinas, con personas nobles y buenas, y pues eso es un testimonio que les puedo dar, que todo aquel que le cree a Dios, confía en Él, se agarra de Dios, Dios lo va a bendecir y lo va a rodear de gentes que no lo van a dejar solo. Creo que un hijo de Dios, aunque a veces se siente solo, nunca está solo. Muchas gracias. Pues yo creo que es muy importante eso que usted comenta, ¿no? De que pues Dios nos ha puesto en lugares que nunca nos hubiéramos imaginado. Y en ello va pues desde nuestra historia de vida, que quizá yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos que íbamos a estar aquí en este momento o siquiera que íbamos a estar en una iglesia sirviendo, ¿no? Entonces, pues ya nos presentamos y ya presenté al pastor y usted igual es doctor y usted tiene tantos títulos y han servido por mucho tiempo
pero creo que es importante también que las personas les conozcan sin esas etiquetas. Así que quiero hacer una pregunta. Primero usted, pastor. ¿Quién es usted cuando no es pastor? Sin etiquetas. Soy un papá, un esposo, un hombre normal, sencillo. Me gusta servir, porque la pasión mía en el ministerio es servir, pero lo primero tengo que hacerlo con mi familia, con mi esposa y mis hijos, porque no puede ser un buen servidor uno si no es primero la casa. ¿Es la casa o lo primero? Claro, qué importante, qué bonito lo que usted comenta. Y usted quisiera comentar, pastor, ¿quién es usted cuando igual que tantos títulos tiene? No solamente es doctor ni pastor, sino también es pintor, hace canciones y tantos poemas tan hermosos. Gracias, hijita, gracias. Sí, fíjate que creo que estás tocando puntos muy importantes. Y quiero decirlo por si a alguien le puede servir, ¿no? Porque me he topado con personas que me han hecho el comentario de que servir a Dios o acudir a una iglesia o creer en el nombre de Jesucristo es para gente que no está preparada. Me han hecho ver algunos que como que son personas que no están al nivel científico, sobre todo porque yo pertenezco a varios círculos científicos y veo con tristeza que son la gente que opina eso son las personas menos preparadas. Entonces a veces me llegan y me dicen, es que tienes que leerte este libro para que tú comprendas que estás en un error, y es un libro que escribió alguien que no tiene ningún testimonio o ninguna idea. Por ejemplo, hay libros que dicen las 7 reglas para que tengas éxito, y ellos no tienen éxito. O sea, lo escribe alguien que no tiene ningún resultado. Y dentro de mí, con toda humildad lo digo, cuando me dan esos libros, yo digo, si supieran esto, cuántos libros he leído yo, si supieran a quién le están dando ese libro, sabrían que le están dando ese libro a alguien que ha leído miles de libros más que ellos. Y que lejos de que uno sea un ignorante, nosotros tratamos de ser humildes para poderles compartir a todos. Pero algo que yo aprendí al recibir a Cristo en mi corazón fue que todos los títulos que había logrado, porque Dios me permitió lograr varios, toda mi vida he estudiado, hasta hace pocos 2 años quizás, terminé mi último doctorado. Y todo eso para mí no es nada comparado con el servirle a Dios. En un principio hasta lo deseché, dije, cuando tú conoces el poder de Dios, dije, todo esto no sirve para nada, lo que desperdicié mi tiempo, desperdicié mi vida, ¿no? Pero no, Dios lo permite, sí sirve estudiar, hay que prepararse, hay que estudiar, pero eso que tenemos se pone al servicio de Dios. Sin Dios no vale nada, y con Dios multiplica su capacidad de servir lo que hayamos aprendido. Entonces, si es verdad, es importante ubicarse en qué seríamos si no tuviéramos lo que Dios mismo nos ha permitido hacer. Y para mí, yo solo soy un siervo de Dios, igual que el pastor. ¿Dónde sirvo? En mi casa, en la calle, a donde puedo, a todo el que puedo, trato de servirle. A veces somos considerados locos, por eso hicimos una canción que hace rato cantamos, pero somos locos para Cristo. Y muchos compañeros que tenían grados de ciencia como yo, alguna vez me dijeron, te estás quedando loco, eso que estás haciendo es porque estás loco. Y hoy les quiero decir, si alguno de ellos me ve, este loco rescató su familia, este loco rescató su esposa, rescató sus hijos, este loco rescató su vida, y este loco está rescatando miles de familias por todo el mundo, porque el testimonio que estamos dando ha salvado muchas personas. Ayer llegué a un restaurante, estaba el pastor conmigo, llegaron a llevarme un regalito humilde, pero yo veo el corazón de las personas. El dueño del restaurante se alegró, me abrazó, y hoy que salimos en la mañana a otro restaurante desconocido con el otro pastor que nos acompaña, estábamos saliendo, la muchacha nos llevó una bebida alcohólica, y yo jugando, pero de forma entre jugando y verdad le dije, arrepiéntete, niña. y creo que la niña se fue a la cocina y dijo, es un hombre que está allá afuera, me dijo que me arrepintiera. Sale el chef y dice, pastor, bendiciones. Entonces ya no nos acordamos a cuánta gente hemos bendecido, pero lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de nuestra vida. No ha sido fácil, no es fácil,
pero no es imposible. Hay que pedirle a Dios siempre que equilibre nuestra mente, que aprendamos a amar limpiamente, a respetar limpiamente, y amar en el amor de Cristo nos obliga a servir. No hay manera de que si ama uno a Dios, no pueda uno amar a los hijos de Dios. Claro. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que ya se llevó toda la necesidad. Es broma. Pero sí, qué bueno, y muchas gracias por su respuesta. Y es muy importante eso que mencionaba, ¿no? Y mencionaba la parte de los libros, ¿no? Hay mucha gente que ha escrito tantas cosas o dice tantas cosas, predica cosas, y a veces no hay un sustento, ¿no? Y da pauta a que platiquemos del día de hoy acerca también de los libros que el pastor José Luis ha publicado. Él los ha escrito y ha publicado. Recientemente nos comentaba que publicó el último, ha sido Mis primeros pasos en Cristo, conjunto a Mi nueva vida en Cristo. Además de ser pastor, pues usted es escritor, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco más acerca de sus libros y vamos a seguir platicando al respecto de ello, porque yo creo que va muy de la mano con el tema y pues la corriente de este podcast, que es iniciar la vida en Cristo para las personas que no lo conocen. Así que si nos platican. Cada libro tiene un objetivo, porque tenemos que tener objetivos en la vida y saber a qué queremos alcanzar. Primero quiero decirle, el libro Santidad, que se llama El mejor estilo de vida para toda la vida, este libro fue escrito con el objetivo de llevar a la persona a vivir y practicar la vida en santidad. Aquí tiene un lema que dice: vivir en santidad es posible para toda persona. Quiere decir que todos podemos vivir en santidad. Y también tiene 12 capítulos, un capítulo para todo ámbito de la vida. Esto es interesante. Hay para los empresarios, para la familia, para los que están solteros, los casados, para los empresarios, hasta para los pastores hay un capítulo. Y tiene 52 lecciones de santidad. Esto es, si alguien agarra este libro, lo tomó y se encontró con el libro, que no es cristiano, y comienza a leerlo, tiene la primera lección, lo lleva a conocer a Cristo, la segunda lección ya va afirmando sus pasos en Cristo, y así pues en todas las lecciones hasta terminar las 52 lecciones. Es un recorrido de 52 días para enfocarle la vida en Cristo, después discipularlo y llevarlo hasta dejarlo sirviendo en una iglesia. Supongamos que alguien este libro lo encontró en un lugar que no hay ni una iglesia. Usted con este libro puede comenzar usted mismo a trabajar, porque tiene 52 lecciones de santificación. El libro, Mi nueva vida en Cristo, son 21 lecciones. Es un discipulado. Cada capítulo y cada lección, tanto de santidad como esta, tienen tareas por hacer. Son libros autodidácticos que usted puede trabajar permanentemente con el libro. Y tiene exámenes, se puede autorresponder, se puede calificar y se puede graduar también del curso, tanto de santidad como Mi nueva vida en Cristo, y tiene su propio certificado. Ay, increíble. Su certificado, y si desea que el ministerio del pastor José Luis le dé el certificado en grande, se lo puede dar, pero aquí usted mismo se puede autograduar, o el pastor de la congregación le puede firmar el certificado. Y este libro se llama Mi nueva vida en Cristo, Fundamentos Bíblicos Cristianos. ¿Por qué se llama Fundamentos Bíblicos Cristianos? Porque el cristianismo de hoy en día es un cristianismo parado en arenas movedizas, que no se fundamentan, lo mueve cualquier cosa. Como pastor Enrique, nosotros conocemos esto, que hay hermanos que están y van y vienen y no conocen la Biblia, no se fundamentan. En este libro hay fundamentos donde se puede fundamentar la vida de un cristiano. Y tiene también hasta una sección de liberación, por si alguien está con problemas espirituales, se puede autolibrar. Tanto este libro
santidad como mi nueva vida en Cristo. Y mis primeros pasos, que es uno de los últimos, el que estoy escribiendo, tengo 3 libros más ya escritos por publicar. Este libro se llama Mis primeros pasos, un discipulado bíblico práctico e indispensable para todo nuevo creyente. Quiere decir que este es el ABC de un creyente. Un pastor puede usar este libro para discipular de una forma práctica y básica. Y tiene también, cada libro de estos lleva una tarea, una oración sugerida, una confesión sugerida, puede autoevaluarse porque son lecciones, son capítulos y lecciones, y también tiene cómo puede él evaluarse, y tiene el certificado también, pero tiene una particular que tiene 42 promesas en la necesidad que esté la persona. Supongamos que alguien dice, se murió mi abuelita, aquí hay una promesa de consolación. Dice alguien, me quiero casar, hay una promesa para casarse. Alguien dice, bueno, no sé, está casada. Bueno, aquí hay una promesa. Y hay promesas para todos. Estoy escribiendo también el libro de las promesas de cada día, de 365 promesas, y aquí son 48, pero lo voy a agregar al libro 365 promesas. Sí. Estos libros para todos los pastores del mundo son gratis, no son vendidos. Se los regalamos a todo pastor que me escriba. Puede ser a través del Ministerio Mahanaim, a través de este programa de podcast, o a cualquier pastor que le quiera a usted regalar estos libros. Usted se los pide, me manda la dirección, yo se lo puedo enviar vía de correo a cualquier parte del mundo. Este libro, Santidad, también ya está traducido en inglés. Este está en proceso de traducirse en inglés, y este también. Y lo vamos a traducir en italiano, en portugués, en diferentes idiomas, porque sabemos, como me dijo el señor dueño de la imprenta Holy Spirit en Dallas, me dijo que a su imprenta, por años que han llegado muchos que han hecho materiales, nunca había llegado un libro de santidad, porque todos llegan con el libro, como dijo el pastor, los 7 pasos del éxito, cómo tener la iglesia más grande, y está bien todos esos programas, todos esos libros, no estamos menospreciándolos, son excelentes, pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Con la fe agradamos a Dios, pero con santidad veremos a Dius. Pues muchas gracias, en verdad, por promocionar sus libros, que si me regala uno, yo los debo. Pero, ¿cómo crees? Ay, muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Y bien, pues ya nos platicó acerca, y bueno, a mí me llamaron muchísimo la atención estos, los vi en Amazon, y me llamó mucho la atención sobre sus primeros pasos en Cristo, cómo platica acerca de este discipulado, ¿no? Y yo creo que es muy importante, o al menos a mí siempre me da mucha curiosidad y es de mucho gozo a mí el conocer las historias de las personas, porque todos llegamos en contextos muy, muy diferentes, de las maneras que menos nos imaginamos. ¿Nos podría usted dar un poquito de contexto acerca de cómo usted empezó a caminar con Jesús? Muy bien, yo soy originario de El Salvador, de la región oriental del país. No iba a nacer. Mi mamá iba a ser asesinada cuando yo estaba en el vientre. Después de eso, mi mamá me dio a luz a los 8 meses. No pudo sostener más el embarazo, nací, pero nací con muchas dificultades de salud y con muchas situaciones que no eran, todo pronosticaba que yo iba a morir. No comí, según mi mamá, por 42 días. 42 días mi mamá lo que hacía era ponerme gotitas de agua de arroz en mis labios para que se humedecieran y se fuera algún poquito de líquido en mi cuerpo. Solo esperaban que yo iba a morir.
Pero en la casa, como mi padre campesino, parió una cabra. Entonces mi mamá dijo, le voy a dar gotas de leche de arroz y gotas de leche de cabra. Y me las ponía en el labio. A los 60 días empecé a abrir los ojos. A los 90 días ya me empecé a mover. Esa es la historia que mi mamá y mi familia comenta. A raíz de eso, tuve unas situaciones de salud muy, pero muy difíciles. Y aprendí a pedirle a Dios por ayuda, porque no tenía fuerzas personales, no tenía capacidades, porque no era un niño fuerte. Me acostumbré a pedirle a Dios desde niño. Mis padres no me enseñaron a orar, ni me enseñaron a rezar, no era prácticamente nada, pero yo sabía que había un ser supremo que me podía ayudar y le empecé a pedir a Dios. Cuando tenía como 15 años, tuve un desarrollo físico, porque tuve como un desarrollo no normal. Cuando tenía como 15 años, yo me empecé a arrodillar. Yo oraba de rodillas. Por eso estoy escribiendo el libro del poder de la oración de rodillas. Me arrodillaba, nunca me invitaron a una iglesia. No conocía de Jesús. Nunca había estado en la iglesia. Empecé a frecuentar la iglesia tradicional y sentía que no me llenaba. A la edad de 16, 17, 18 años, mi vida sentía un enorme vacío. Entonces yo le pedí a Dios que me ayudara, y Él, sin haber yo tenido Biblia, nunca había tenido Biblia, me empezaba a dar a mi mente pensamientos relacionados con la Biblia. Cosas que yo no las sabía de la Biblia y me las revelaba. Entonces yo empecé a compartir con mis amigos lo que yo recibía. Y la gente creía que yo era cristiano evangélico. Y yo no era. Al ver que eso me decía que era, yo empecé a ir a los mormones porque quería conocer de la Biblia. Pero no me gustó por algunas prácticas que tuvieron. Quería ser testigo de Jehová porque me gustaba que era gente honesta. Tampoco me quedé. Entonces me fui a la iglesia de donde soy originario, a un lugar de la aldea, el campo, y llegué por primera vez a una iglesia cristiana. Ese día que llegué primero que los hermanos porque mi alma tenía sed. Viajé 2 horas para ir y me senté en la segunda banca de la iglesia. Predicaron el mensaje de el que hace la casa en la arena y el que hace sobre la roca. Y yo me di cuenta con ese mensaje que yo estaba fundado en la arena, que no estaba fundado en la roca. No hicieron llamamiento ese día, no hubo llamamiento para que aceptaran a Jesús, porque creían que todos eran cristianos. Pero alguien me preguntó: joven, usted ya entregó su vida a Cristo. Como yo no sabía cómo se entregaba a Cristo, yo le dije: no, pero yo a eso he venido, a aceptar a Cristo. Y me dijeron: pase adelante. Y pasé y subí al altar. Usualmente las personas pasan al frente del altar, pero como él me dijo: pase adelante, yo entendí que era arriba. Y subí al altar y vi bien lindo ese día. Vi toda la congregación. Yo acepté al pie del púlpito en el altar. Y desde ese día agradezco a Dios que allí fue, porque desde ese día en adelante su servidor ha predicado a Jesús por más de 42 años y medio. Y no lo he parado de hacer, y esta es mi pasión, hacerlo. Lo hago con todo amor, y con mi esposa lo sabe, mi familia lo sabe, que esta es mi pasión, servir. Y hoy estoy escribiendo libros. Fui llamado a escribir libros desde el 98, pero creía que eran otros los llamados para escribirlos. Pero no empecé a escribir hasta que Dios me ordenó, cuando prediqué este tema, santidad, el mejor estilo de vida para toda la vida, en el 2013. Me dijo Dios: vas a escribir un libro. Y yo me hice que no, porque creía que no había la capacidad en mí.
Y después, en el 2016, lo volví a predicar y me dijo Dios, lo vas a escribir en un libro, este mensaje. Después no lo hice, me dijo el 2019, lo prediqué en enero del 2019. Me dijo, hoy este año vas a sacar este libro. Y comencé a escribirlo y lo salió en marzo del 2020. Sacamos este primer libro. Y así sucesivamente tengo una lista de libros que ya solo están listos para publicarlos. Wow. Y es una, para mí ha sido una experiencia gloriosa. Lo más glorioso ha sido lo que Cristo hizo en mi corazón. Claro. Y estoy feliz de servir y hacer lo que hago. Muchas gracias en verdad por compartir con nosotros pues su historia, que en verdad pues fue abrir su corazón. Muchas gracias, porque yo creo que alguien que puede estar escuchándonos se puede sentir o identificado o muy inspirado por lo que Dios ha hecho en su vida. Y de igual manera, yo creo que si algunos de ustedes conocen o no la historia del pastor Enrique, es una historia igual muy inspiradora desde pequeños, y usted nos pudiera contar al menos un poquitito también de sus primeros pasos en Cristo, porque de eso se trata. Bueno, yo fui la oveja perdida. Yo era la oveja negra. Sí pueden ser historias un poco diferentes, pero creo que Dios nunca se equivoca. Claro. No, yo nací en un ambiente muy, muy adverso, pero de maldad. Y eso sí, desde niño yo sabía que no había nacido para hacer maldad. Entonces, cuando los de mi mundo se preparaban para hacer algo malo, hacer algún daño, yo les decía, yo voy a ser doctor. Pasaban la droga y ellos decían, ellos lo llegué a convencer, decían, a él no le den, él va a ser doctor. Y hacían un plan para hacer algo malo y decían, él no, porque él va a ser doctor. Así crecí y lo logré. Me metí a estudiar la carrera de medicina y por alguna razón creo que Dios me puso un chip especial en la cabeza para ser doctor, porque la carrera se me hizo muy fácil. Para mí la carrera fue como ir a un parque. Mi mundo era tan feo que cuando yo llegaba a una escuela yo decía, wow, qué bonita es, ¿cómo puede ser que alguien no quiera venir a este lugar si tiene mármol, tiene piso? Donde yo vivía no había piso, no había agua entubada, era todo diferente. Cuando yo llegué a un lugar así yo estaba maravillado de ver los tubos. Yo veía los tubos y los seguía con los ojos por donde viene el tubo, ¿no? Y así fui avanzando de beca en beca, y pude hacer cada grado académico que debe hacer un doctor. Hice la carrera, la especialidad, subespecialidades y todo lo que sigue ahí. Y de alguna manera yo no quería salir de ahí. Y me di cuenta un día que crecí como crece un preso, alguien que no conoce el mundo. Porque aunque yo traía un mundo de bases de maldad, yo realmente nunca las ejercité. Entonces no tenía ninguna base, ni de maldad ni de bondad. Solo era un muy buen doctor, no por presumir, porque me había preparado bien, fui de las mejores calificaciones de mi generación. Si alguien me escucha y estudió conmigo, sé que sabe que le estoy diciendo verdad, porque le di copia. Entonces le daba copia a muchos, pero me fui volviendo un poco egoísta, porque hay un dicho por ahí que dice que si no tienes, si un día llegas a tener, loco te puedes volver. Y a mí eso me estaba pasando, o sea, me empecé a volver soberbio, porque pensé, ahora yo sé más que los demás, ahora soy más que los demás. Es una cosa que sé que los que han pasado luchas saben que es verdad. Pero nunca me imaginé que Dios me iba a alcanzar, porque yo no creía en Dios. Aunque había visto gente que creía en Dios, me habían rodeado, me habían compartido, me habían tratado de evangelizar. Yo trataba muy mal a esas personas. Entonces yo decía, estos no tienen que hacer, no, me están quitando el tiempo. Y los maltrataba, no los trataba bien. Les seguía la corriente, hasta que Dios mismo tomó, medidas en el asunto, y Él se encargó de mostrarme que era real. Una vez que estaba operando un paciente y yo blasfemé, porque una enfermera me dijo, diga en el nombre de Dios que va a empezar la cirugía. Le digo, claro que no, muchacha, ¿cómo voy a decir eso? Y yo no lo dije. Y cuando estaba operando a la muchacha, la operé bien, pero cuando salí de operar, la muchacha sufrió un infarto y murió. Y entonces, cuando murió, yo sentí que el mundo se derrumba, porque dije, puedes hacer 1000 cirugías buenas,
pero una mala te puede costar toda tu carrera. Y sí, primero pensé en mí, pero luego algo del fondo de mi corazón salió y me hizo pensar en esa muchacha con un amor diferente al que los humanos normales ven. Yo sentí profundamente un amor por esa persona sin conocerla, deseando que no muriera, porque yo dije, no ha vivido, ella no conoce nada, no ha disfrutado nada, ¿cómo puede morir? La muchacha tenía 22 años, pero murió. Entonces yo me encerré en mi vestidor, me cambié y me quedé sentado ahí y escuché una voz. Y ahí Dios me dijo, reprende a la muerte en el nombre de Jesucristo. Entonces yo dije, eso yo no lo puedo decir, porque a mí donde quiera que yo iba, aún me entrenaron con groserías, con maltratos. Entonces, pues es lo que yo sabía hacer. Y a los doctores que eran en menor grado que yo los trataba de tontos, de inútiles, de incapaces, con otras palabras. Entonces yo no podía decir esas palabras que estaba escuchando, que Dios me decía, reprende la muerte en el nombre de Jesucristo. Eso no era mi vocabulario, era verdaderamente desquiciado que yo estuviera escuchando esas palabras. Pero a la tercera vez que la voz me habló, más de media hora de muerto el paciente ya empaquetado, pasé al lado del cadáver y no me pude negar a esa voz. Tomé la cabeza de la muerta y reprendí la muerte y le dije, te reprendo muerte, y le dije a aquella muerta, a ti te digo, vive. Lo increíble pero cierto fue que en ese momento ese cadáver se hizo así y se sentó y se infló como alguien que infla algo que está desinflado, y vivió, y hasta hoy vive. Ese momento fue impresionante porque todos los que estaban ahí, había doctores, enfermeras, anestesiólogos, otorrinos, estaban temblando y llorando, hasta los más malos lloraban y temblaban. Y nosotros igual no sabíamos por qué temblábamos, no sabíamos por qué llorábamos, no sabíamos por qué no podíamos parar de hacer así, y no conocíamos la presencia de Dios. Ese día yo descubrí que Dios era real. Y se lo dije, hablé con Dios y le dije, no te conocía, nunca pensé que fueras de verdad, pero ahora me doy cuenta que eres de verdad y que tienes poder sobre la vida y sobre la muerte. Y yo le pedí que me llevara, porque dentro de mí, aunque era joven todavía, para una carrera como la que yo estudié, era joven, tenía 40 años, le dije a Dios, llévame, estoy cansado. Y estaba cansado. Pero algo en mi alma me hizo hablar, algo que a veces es delicado lo que decimos. Y yo dije, pero si te sirvo de algo, déjame vivir. No supe lo que dije. Y a partir de ese día, empecé a servirle a Dios sin saber lo que hacía. Las almas llegaban solas. Ayer fuimos a una iglesia que empezó bajo de un árbol y pude ver hacia atrás y me vino a la mente el texto del Señor Jesucristo que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El ser un doctor especialista y que aún sea reconocido en varios países del mundo suena bonito, pero cuando ese doctor se vuelve cristiano es muy atacado y eso aflige el alma de uno. Pero cuando yo paso por una iglesia que nosotros fundamos y veo que hay gente y veo que están niños, veo el fruto de la aflicción de mi alma y quedo satisfecho. Dios me ha rodeado de gente buena como el pastor. No han sido muchos, son muy poquitos. A mí me gustaría que hubiera más personas que verdaderamente amen a Dios, le sirvan y nos vean como hermanos, no como alguien a quien criticar o señalar sin conocer la verdadera historia. Pastor, muchísimas gracias en verdad por compartir con nosotros. En serio, yo creo que es por historias así que Dios nos permite tener esos espacios en los que podemos compartirlas, porque yo estoy segura, a mí ha conmovido mi corazón, y eso que yo soy bien llorona, ¿verdad? Pero para la cámara tengo que contenerme, pero a mí eso me habla mucho de la grandeza de Dios y de su misericordia y su gracia, porque digo, a pesar de ser contextos igual muy diferentes, distintos, y hasta en países distintos, todo se resume al día de hoy, que estamos aquí todos sirviéndole, adorando a Dios con nuestras vidas, con nuestros talentos y más que nada con todo nuestro corazón. A mí eso, pues no sé, a mí me llena de mucho gozo y me inspira a compartir y a seguir creciendo en esto que hacemos. Y yo creo que
eso es lo más bonito, ¿no? Que, porque alguien podrá decir, no, pues son señores que son muy exitosos y han sido muy bendecidos por Dios, pero no conocen, pues, los antecedentes, ¿no? El contexto atrás del pasado de las personas. Igual quizá fue un poquito imprudente de mi parte, ¿no? El preguntárselos, pero muchas gracias por abrir su corazón a este espacio, a nosotros, y a mí se me hace pues muy importante poder preguntarles a ustedes, ¿no? Porque claro que pues esa parte en la que Jesús llega a nuestras vidas y nos impacta, pues es un momento que jamás vamos a olvidar, pero no es donde termina la cosa, ¿no? Sino que apenas es el inicio de todo y empezamos a caminar y empezamos a encontrarnos con cosas que pues no conocíamos, como usted bien decía, usted llegó y dijo, ¿qué es esto? Pero ya lo tenía en su corazón, ¿no? ¿Qué fue esta parte o cuál fue ese factor? ¿En qué momento fue que usted, bueno, más bien que Dios le mostró a usted de qué manera o cómo iba a servir? Porque pues claro, ¿no? Llegamos y al menos en mi caso, si les puedo compartir un poquito, pues mi mamá llegaba a la iglesia desde que yo era pequeña, ¿no? Y yo pues toda mi vida escuchando la palabra de Dios, pero fue hasta que yo cumplí 17 años que atravesé por diversas situaciones familiares en cuanto a mi mamá, mis papás se separaron y etcétera, y yo creo que como todos llegamos a sentir un vacío en el que pues nada llena y yo igual así como usted si le puedo compartir, yo igual le dije a Dios, yo no quisiera estar aquí pues, o sea, pero si necesitas algo de mí, házmelo saber, y Dios no me dijo nada, pero me abrazó, de verdad que yo sentí un abrazo como nunca, y es por esa razón que yo pues sigo aquí. Entonces yo quería preguntarles, ¿no? Esta parte de que yo aún soy joven, no me preguntaron, pero yo tengo 23 años y apenas estoy tratando de conocer la vida, ¿no? Y saber cómo moverme hacia mi futuro. Ustedes que ya son señores que tienen experiencia y han trabajado y servido a Dios, ¿de qué manera o qué factor fue, de qué manera Dios les habló como para decirle, tú vas a empezar hacer esto? Por ejemplo, usted es pastor, ya nos comentó acerca de que Dios le dijo que tenía que escribir y lo hizo mucho tiempo después, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo, inició siendo pastor, ¿no? O practíquenos cómo fue este proceso, qué factor fue, qué le dijo Dios que le hizo decir, ok, está bien, voy a empezar a tomar acción. Cuando Dios me llamó y me buscó, me salvó, lo primero que hice fue disponerme a servir. Y yo tengo un concepto que hay que servir con o sin nombramiento, donde Dios me conceda. No busco ni he buscado siempre comodidades para servir. Desde joven, desde bien jovencito, ese ha sido mi lema. Empecé sirviendo en la iglesia de maestro de niños, barriendo la iglesia, maestro de niños, pastor de niños, pastor de jóvenes. Después Dios me permitió servir a nivel de todo el país con los jóvenes. De ahí Dios me concede casarme, nos casamos y todo apuntaba que yo tenía un ministerio. Pero nos casamos, mi esposa, y los dos nos involucramos a servir, sin o con nombramiento. Pero cuando nos venimos a América, llegamos a Estados Unidos en el 90, en enero del 90, no había escuela bíblica para niños y yo era maestro. Entonces la iglesia era muy pequeña, entonces yo fundé la escuela de niños para que mi hija fuera a la escuela. Solo eran 3 niñitos, los 2 del pastor y mi hija. Y se hizo una iglesia grande. Yo jalaba a todos los niños que podían, compramos una van para llevarlo. Porque no es ser pastor, sino es un servidor. El título de pastor muchos lo llevamos, pero no servimos. Lo que más necesitamos es tener un corazón de servidor, discípulo de Cristo. El servidor, el discípulo de Cristo no vive para él, vive para servir y vive para obedecer a quien lo llamó y quien lo tomó por discípulo. Entonces, cuando Dios me llama,
a servir en todos los ministerios desde jovencito. Yo estuve dispuesto a hacer todo lo que se me pedía, aunque yo era empresario, negociante, yo nunca dejé de servir. En mis negocios, en mi trabajo, siempre yo he servido. Nosotros podemos servir donde trabajamos, podemos servir donde estudiamos, podemos servir donde viajamos, en el avión. Yo tengo un lema que cuando viajaba en bus, el que se sentaba a la par mí en el bus, yo lo evangelizaba. Y levantaba la voz para que todos me escucharan para evangelizar en el bus. Y era de los jóvenes que me paraba en los autobuses, como los que no sé si aquí es típico eso, que suban a los autobuses a ofrecer productos. Sí. Pues yo lo hacía para Cristo, así en los mercados, en toda parte, porque no me avergüenzo de Cristo. Pero cuando me vengo a Estados Unidos, llegué a Boston, de ahí me vengo a Texas. En El Salvador yo ayudé a fundar iglesias, pero yo no quería ser pastor. Yo solamente quería ser un colaborador en las iglesias. Me vengo a Texas, a Houston, comencé a trabajar, a ayudar a fundar iglesias. Fundamos 2 iglesias. Pero cuando Dios me llamó en el 98, en el 96 a fundar Peña de Oreb, yo no quería, porque yo sabía que era algo que era directo para mí. Entonces le puse una señal a Dios, le dije: Dios, si tú quieres que se funde esa nueva iglesia, voy a orar 1 año para saber que tú eres el que me está guiando, pero voy a poner una señal. Me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar, pero me vas a levantar tú, yo no voy a poner reloj. Y a las 4:55, todos los días, me levantaba. Dios, descansado y con una paz increíble. Oraba 1 hora de rodillas por el proyecto. Y después de que Dios me cumplió el año, yo le dije: ahora háblale a mi esposa, porque yo no puedo ir solo, tiene que ir mi esposa también. Dios le habló a mi esposa. Cuando comenzamos el 8 de marzo del 98, ya Dios me había hablado en visión cómo iba a ser la iglesia, dónde iba a empezar, cómo iba a ser. Lo que hoy estamos viendo, por fe me lo había mostrado Dios antes. Y determinamos pastorear la iglesia, mi esposa y yo, y Dios ha sido grande, ha hecho muchas cosas con nosotros. Para que Dios nos use, Mara, lo que tenemos que tener es un corazón de servidor. Porque hay quienes tienen corazones de señores y no usa a Dios a los señores, usa a los servidores. Porque hay un solo Señor y es Jesucristo. Ha sido mi experiencia en el servir. Me alegra servir, no me siento cargado de servir. Eso es lo más que te puedo decir. Para servir, para cumplir con el llamado, hay que disponernos, ser el burrito que carga Jesús y no ser visto. Claro. Yo creo que eso es lo más bello. Muchas gracias. Yo creo que es lo más bello y lo que más nos demuestra que verdaderamente pues son pues servidores de Dios, que se nota el amor y el corazón que le ponen a la obra. Igualmente usted, pastor, de verdad que yo, que ya lo conozco un poquito más que el pastor José Luis, bueno, más bien yo lo conozco a usted más que a él, yo me doy cuenta en serio de que pues son personas que intentan y dedican su vida a esto, a evangelizar y de todas las maneras posibles, ¿no? Y usted comentaba que pues usted era antes igual, tenía sus negocios, comerciante, y usted siendo pastor, siendo doctor, también nos comentaba hace poco en el servicio, ¿no? De que usted empezó en su consultorio, ¿no? Y adorando a Dios con una latita y piedritas. ¿Nos cuenta un poquito acerca de eso y cómo fue sus inicios en empezar a trabajar para la obra? Bueno, ahí fue porque ya el Señor ya me había tocado, pero al principio yo no quería, porque sí,
como que da un temor, algo así. Yo me le quería escapar a Dios a como fuera el lugar. Pero ese día que yo hablé la primera vez con Dios, yo le dije, si te sirvo de algo, déjame vivir. Pero unas horas después me arrepentí de eso. O sea, dije, no puedo hacer eso. O sea, me quise escapar. Entonces yo decía, no, yo soy doctor. Y le hablaba yo a Dios y le trataba yo de dar esa explicación. Le decía, Señor, tú sabes que yo soy doctor. Tú sabes que trabajo día y noche. Yo no tengo tiempo y ni fuerza. Y yo no puedo hacer eso. Y yo le quería decir a Dios, convencer a Dios de que yo no podía. Pero no pude convencerlo. Entonces ya cuando Dios te toca, el Espíritu Santo te acorrala. Hay algo que nace en tu corazón. Hay dos cosas claves, Marita, que yo pido a Dios que tú también tengas. Sé que las tienes, pero que las descubras más. Una convicción de la existencia de Dios total y de su poder. Una convicción total. No quizás, a lo mejor no es una convicción total, una claridad. Y esa convicción te hace de que el Espíritu Santo te llene de amor por Dios. Entonces, esa convicción y ese amor, aunque tu propia mente te quiera hacer irte de ahí, tu propia carne te quiera hacer ir de ahí, tus amigos, tus amigas te quieran sacar de ahí, aunque cometas errores, porque los puedes cometer, no te preocupes, que tú vas a darte cuenta que el amor de Dios está sobre todo eso y que te va a ir formando. Entonces yo trataba de darle todas las justificaciones a Dios por las cuales yo no podía. Y la gente llegaba a la clínica después de la consulta a que yo orara por ellos. Yo decía, yo no quiero orar por ellos. Entonces me peleé con mi esposa y le dije, tú eres la chismosa que anda diciéndole a la gente cosas que me pasaron y por tu culpa vienen, ¿no? Y ella realmente no era. Y le dije, y me dijo, Ileana, de todos modos, dale el testimonio. Y dije, claro que no le voy a estar contando a todo el mundo lo que me pasó. Y si se lo cuento un día, vamos a ponerle, digo, que yo se los cuento. Al siguiente día se van a aburrir de escuchar lo mismo. Yo no tengo por qué hacer eso. Y una vez llegó un grupo de gente muy grande a la clínica afuera. O sea, yo iba saliendo y cuando me volví a meter, y yo digo, tú fuiste la chismosa que llamó gente, le dije, invitaste gente. Y me dice, no, es que se corrió la voz de lo que pasó y quieren que tú les platiques. Y le digo, pero tú les has de haber dado una hora porque cómo se juntaron. Y enfrente de mi clínica había una bruja. Y la bruja dijo, yo doy el terreno para que el doctor explique. Y entonces así como dice la Biblia que primero van a ir al cielo algunas veces las prostitutas y sí, porque se convertían primero las brujas. Y había un señor que tenía una cantina más adelante. Y yo iba muy enojado con mi esposa porque dije, tú fuiste la chismosa. No puede ser que ellos sepan cómo se corrió la voz. Y me dice Ileana, pero no hay sillas. Dije, ahí está el punto para correr a la gente. Dije yo, le voy a decir, no hay sillas, váyanse, no hay sillas. Y yo salí directo a decir, no hay sillas. Y en eso vino el señor que tenía la cantina y me dijo, doctor, tiene una reunión. Le digo, no, mi esposa debe haber sido la que convocó. Y me dice, yo tengo muchas sillas porque vi que no tiene sillas, ya se las mandé. Y yo le iba a decir, no quiero las sillas, y sentí como mi lengua se volteó. Entonces yo iba a decir, no, y no pude decir, no quiero las sillas, y me espanté. Entonces dije, si yo no hablo, me va a pasar algo. Y entonces yo estaba construyendo otra clínica, que era más alta que la primera clínica que yo tenía. Y me fui arriba a la clínica esa, subí por unos andamios, ni siquiera había escaleras, son como unas tablas que le ponen una tablita, subí 5 pisos. 6 porque me fui hasta arriba, porque yo pensaba que entre más alto Dios me iba a escuchar más. Yo no sabía que Dios te escuchaba donde estés. Entonces yo subí casi gateando esas tablas, llegué hasta el 6º piso y allá arriba le grité a Dios, no sirvo. Ya estaba quedando loco. No sirvo, soy un hombre malo, le gritaba a Dios, soy un hombre malo, soy un hombre violento, no sirvo. Y ya Dios no me habló, tocó mi corazón. Por eso cuando tú dijiste me abrazó, yo sé que es verdad lo que estás diciendo. Solo tocó mi corazón. Yo sentí como Dios tocó mi corazón. Y en ese momento solo lloré, bajé. Y cuando yo bajé, yo iba por la calle diciéndole a la gente, yo voy a servir, yo soy un siervo de Dios. Y a todo el mundo le decía eso, entonces era cosa de locos. Y fui a compartirle a la gente, le di mi testimonio, liberamos unos cuantos endemoniados ese día. Era una cosa de locos. Pero luego dije, no, pero no puedo hacer iglesia, yo no puedo, no tengo tiempo. Sin embargo, se iba llenando tanto el lugar que los niños sudaban. Y por amor a Dios, y por amor a esos niños, empecé a construir un local porque dije, no podemos tener a esta gente tan apretada. Era como
como una lata de sardinas, pero la gente no se iba. Y ahí sucedieron muchos milagros y eso nos hizo seguir sirviendo. Pero ya, si sigo platicando, ya no nos vamos a ir. Ay, ya me hizo llorar a mí. Perdón, vamos a hacer una pausa. ¿Quiere usted tomar agua o una servilleta? ¿No tienes, Omarcito? Una servilleta. Estoy bien, estoy bien. Perdóneme, es que no había pensado en estas cosas hacía un buen rato y No, está bien. estar aquí entre ustedes de corazón. Solamente una Gracias, pausita. pastor. Muchas gracias, pastor. Ay, igual. Perdón. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Bueno, ya, continuamos. Pues en serio, muchas gracias de verdad por compartirnos igual su historia. Yo creo que en serio todo está cayendo en su lugar, siendo esta la primera emisión. Verdaderamente que Dios conoce nuestros corazones de todas las personas que estuvieron detrás de este espacio y de hacer todo esto posible, porque si supieran todas las trabas que tuvimos para hacerlo, pero de verdad que Dios está permitiendo que eso pues siga su camino y ese es el propósito de este espacio, ¿no? El poder compartir, porque así como ustedes tienen sus historias, yo sé que muchas personas más también tienen historias así de impactantes que pueden mover a más personas e inspirar a otras a motivarlas a seguir a Jesús y probar de esto que tanto habla la gente, que es ese Dios grande y bueno, que nos da todo lo que necesitamos y suple todas nuestras necesidades y nuestro corazón. Y ya para cerrar, para que no sigamos llorando y para que ya pues no quite más su tiempo, ¿verdad? Creo que igual, no sé, me gustaría preguntarles, después de todas estas adversidades que nos comentan que ustedes pasaron al inicio de sus vidas y al inicio también porque yo me imagino que no fue al inicio todo muy bonito, ¿no? Claro que siempre hubieron muchas trabas y siguen habiendo muchas trabas. Yo, conociéndole a usted un poco más, pastor, y que, como comentábamos, ¿no? Usted no solamente es pastor, sino también es doctor y tiene muchísimos otros oficios también. Y así como usted igual nos comentaba que sostenía sus negocios y varias más cosas, además de servir en el ministerio, pues, ¿cómo le hicieron? Porque yo creo que pues son ejercicios de responsabilidad no solamente física, sino mental, espiritual, emocional también, ¿no? Yo creo que nos gustaría, o al menos a mí me gustaría conocer de qué manera, porque yo claro que sé que es Dios, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Pero de qué manera puede balancearse este estilo de vida, que es el seguir a Jesús, porque pues no podemos diferenciar una cosa de la otra. Yo no creo que podamos separar de que, esa es mi vida espiritual, pero esta es mi vida con mi familia. Yo creo que a fin de cuentas tienes que ir de la mano, pero ¿de qué manera es que en sus vidas Dios ha permitido que ustedes puedan balancear eso? ¿Nos puede comentar? Sí, tenemos que tener un equilibrio porque es cierto, somos cristianos, pero somos humanos. No solamente somos espirituales. Nuestra vida necesita recursos también para poder desarrollar los proyectos familiares o personales que tenemos todos. Entonces necesitamos, como pastor, yo enseño en la iglesia que deben ser trabajadores, deben de ser prósperos y todo el que llega a nuestra iglesia prospera. ¿Por qué? Porque le enseñamos los principios de prosperidad bíblicos, no ambiciosos. Y todos prosperamos. ¿Por qué? Porque Dios es el que enriquece. La Biblia dice que Dios es quien da la habilidad de hacer riquezas. Entonces, Dios es quien le puede dar al profesional la habilidad de hacer riqueza al profesional, al médico, al doctor, al abogado, al empresario, sin que haya tristeza. Por supuesto, hay que evaluar, hay que autoevaluarnos y ver a qué le estoy poniendo más tiempo. El más tiempo tiene que ser para Dios. La prioridad, la primera, nosotros tenemos que darle la primicia a Dios las primeras horas, en la madrugada. Dale lo mejor a Dios, calidad, y en todo lo que se refiere a Dios, lo mejor. Un día vi dos empresarios. Estos dos empresarios, uno cristiano y otro no cristiano. Estaba yo con los tres, con los dos ellos.
éramos 3. Y uno le dice, mira, ¿cómo te ha ido de bien a ti? Le dice el empresario no cristiano al cristiano. Le dice, ¿y cómo lo has hecho? ¿Y qué es lo que has hecho? Y le dijo el cristiano, es que yo trabajo para Dios y Dios trabaja para mí. Y le digo, a ti no te ha ido bien porque tú trabajas para ti y no trabajas para Dios. Si permitieses que Dios trabajara para ti y tú trabajaras para Él, te iría mejor que a mí. Entonces nosotros tenemos que permitirle a Dios que trabaje para nosotros y nosotros trabajar para Dios. Como estudiantes, profesionales, todos podemos ser cristianos y exitosos, porque Él se encargará, dice la Biblia, que la bendición de Jehová le enriquece y no añade tristeza con ella. El empresario necesita prosperidad, también el ministro necesita prosperidad, porque este mundo se mueve también con recursos. Claro. Este ministerio que tiene el pastor aquí en Villahermosa, Mahanaí, necesita recursos. Entonces, ¿quiénes traemos los recursos? Somos los que recibimos recursos, traemos para la casa de Dios. Y hay que tener un equilibrio, no darle más tiempo a lo secular, porque Dios también ama que yo le dé el tiempo a Él. Muchas gracias. ¿Y usted, pastor, nos puede comentar cómo le hace usted? Pues creo que estaba pensando, ¿por qué? Nunca lo había pensado, es una muy buena pregunta. Pero creo que todo nace desde ese día que Dios tocó mi corazón. Yo creo que una oración que deberíamos hacer todos es decirle a Dios, toca mi corazón. El alma es la mente, y la mente en la Biblia se expresa como si fuera el corazón. Dice, del corazón nacen los pensamientos, ¿por qué? Porque es la mente también, ¿verdad? Bíblicamente hablando. Entonces yo creo que cuando Dios tocó mi corazón, tocó mi mente. Y cuando Dios te toca, te llena de amor. Si tú permites que Dios te llene de amor, no vas a hacer poca cosa para Él, vas a hacer todo para Él. Entonces cuando empiezas a hacerlo todo, es que quieres hacerlo todo, o sea, tú estás apasionada. Y eso me llevó a hacer canciones. Yo cuando estoy durmiendo, estoy escuchando cantos y los escribo, levanto a Efren en la madrugada y me dice, déjeme abrazar a mi esposa. Le digo, no, Efren, escribe esta canción. Y ha sido un hijo de tantos años, Efrencho, y lo quiero mucho, lo amo con todo mi corazón también. Me hace pensar en una pintura, en una escultura, en cómo dar una enseñanza para que los hermanos aprendan a no desperdiciar, y entonces encuentro un tronco y lo convierto en una escultura para poder dar testimonio que lo que otro iba a desperdiciar tiene una utilidad, que ninguno de nosotros es desechable, que somos importantes, y con darles el testimonio con hechos. Entonces, sin darme cuenta, me fui convirtiendo, aparte de un doctor, en un pintor, en un escultor, en un escritor, y me divierte mucho, porque me encuentro pintores que se han dedicado toda su vida a eso y luego me piden consejo. Yo digo, si supieran lo que están haciendo, ¿no? Pero me divierto mucho, y yo creo que lo único que a mí me movió fue el amor que Dios puso en mi corazón, y que me hace que no me ponga límites, porque Dios te va a poner eso en tu mente, te va a decir que los hijos de Dios no tienen límites, no tienen límites. A veces nosotros nos ponemos límites, y no es algo que no tuviéramos, todos lo tenemos, solo que no todos lo queremos usar. Es como una herencia. Jesucristo muere porque Él, para poder que nosotros recibiéramos una herencia. ¿Cómo se recibe una herencia? Cuando tu papá muere, o tu mamá, o alguien tiene que morir para que haya una herencia. En tanto que esa promesa está ahí, si no hay muerte, no hay herencia. Jesús tuvo que morir por eso. Una herencia no es algo que nos merecemos o que nosotros nos ganamos. Es algo que alguien nos da, aunque no lo merezcamos. Entonces yo no merezco ser un pintor o un escritor, no lo merezco, pero lo recibí. Y lo recibí no por que lo merezca, sino porque Cristo murió para que yo lo recibiera. Dice la Biblia también que en tanto que el hombre es niño, no puede recibir la herencia aunque ya haya muerto su padre.
Y muchas personas que yo conozco no ejercitan todos sus dones, no porque no esté ya ahí dado por Dios, sino porque ellos son niños que todavía no maduran para poder ejercer las capacidades que Dios les dio, y se limitan y dicen ellos mismos: no puedo, soy niño, no puedo, no tengo la capacidad, porque son niños. Pero una vez que creces, y yo fui niño, pero una vez que crecí, dejé lo que era de niño y empecé a hacerlo todo. Soy carpintero también últimamente, por cierto. Hemos hecho muy bonitas mesas y vamos a vender mole los domingos. No, pero no hay nada que no hagas cuando amas a Dios. Y Pablo decía: si es necesario hacerme loco, me haría el loco. Y yo voy a hacerlo todo. Y me he hecho el loco por amor a Dios. Hemos hecho y haremos lo que Dios nos ponga enfrente, los recursos que nos ponga, los vamos a hacer con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, no a medias. Y eso nace dejando que Dios toque tu corazón. Deja que Dios toque tu corazón. Ora algún día, hijita, tú tienes muchos dones, mucha capacidad de aprovecho. Te admiro mucho, tú lo sabes. Y tienes un corazón tan bueno que un día no te vas a acordar, pero yo jamás lo voy a olvidar. Yo estaba muy triste y te di un rayo a tu casa y tú me volteaste a ver, sin saber era tu alma, y me dijo: solo he recibido cosas buenas de usted. Ese día yo iba muy triste y alegraste mi corazón. Jamás se me va a olvidar, hija. Pídele a Dios siempre que toque tu corazón, porque quiero verte algún día, que todas esas capacidades que tienes, esa voz hermosísima, esa capacidad de los idiomas, esa capacidad de comunicarte, sea para que honres a Dios, y Dios un día te va a honrar. Eso es bien bonito. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Ay, perdón. Ya tú me sensible. Ay, pastor, muchas gracias. Me está por la nariz. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, muchas gracias, en serio, muchas gracias. Ay. Ya me repongo. Está. Ay, qué bendición. ¿Listo? Listo. ¿Ya? Y bueno, pues ya hemos llegado al final de la primera emisión del podcast de Mahanaim, Campamento de Dios. Antes de que pasemos a hacer una oración para cerrar, yo quiero preguntarles, después de que nos contaron tan increíbles historias que yo de verdad guardo en mi corazón, y espero que todos los que nos ven y nos escuchan se hayan llevado tan siquiera un poquito de esta inspiración que de verdad nos transmitieron, yo quiero preguntarles, ¿qué le dirían a esa persona que les está viendo, que nos están escuchando, que se pregunta, ¿vale la pena seguir a Jesús? Después de escuchar también que no solamente todo fue color de rosa, sino que hubieron muchas trabas, muchísimos errores también, y muchísimo llanto, muchísima tristeza, pero que aquí estamos. ¿Qué diría usted, pastor, a esa persona que le pregunta, ¿vale la pena en serio seguir a Jesús? Sí, le diría que sí vale la pena. No hay nada mejor en el mundo que servir a Dios. Todas las profesiones que se puedan nombrar, desde ser rey o presidente o tener la mejor posición que se pueda tener en la tierra, no se compara a la mejor, que es ser cristiano y un siervo de Dios. Vale la pena que usted que nos ve se dedique a Jesús. Si no es que usted es cristiano, acepte a Jesús primero. Si después de aceptar a Jesús, le invito a que se involucre a servir. Y si ya es un cristiano salvo, por favor, comprométase, únase a su pastor, trabaje en su iglesia, sea fiel al ministerio donde usted está, no se mueva de esa iglesia porque Dios lo llamó ahí para que sirva. Y si usted se siente que no es el lugar correcto, ayúdele a su pastor para que ese lugar se convierta en el lugar correcto que usted necesita. Porque podría decir, no, es que este lugar no tiene lo que yo creo que yo merezco. Trabaje por lo que usted cree que es correcto y apoye la obra de Dios. Todo ministerio que ahora usted ve que es grande, un día fue pequeño, y están donde están porque hubieron personas que se motivaron a trabajar
junto al hombre de Dios de esa comunidad o de esa iglesia. Le motivo, si no ha aceptado, a que reciba a Jesucristo. Si ya aceptó a Jesucristo, que se una a su pastor. Y si ya es cristiano, por favor, que no se quede sentado solo viendo, sea de los que participa, que trabaja, porque según las encuestas, el 80% solo están sentados recibiendo en las iglesias, y 20% y algunas veces 15% o el 10% sirviendo, y en otras ocasiones solo el 5% están sirviendo. No sea de esa gente usted, sea de los que sirve, de los que trabaja, de los que impulsa la obra. Este mundo lo necesita usted. Dios cuenta con usted. Gracias, hija, por darnos este privilegio de estar aquí en este programa de Mahanaim, Campamento de Dios, y es una gran bendición. Muchas gracias en verdad por aceptar también pues nuestras locuras, porque como le comentaba, pues es la primera vez que hacemos esto, y de verdad yo creo que si para los que estamos todos aquí, considero que fue gran bendición escucharles. Espero y yo creo en Dios que será de gran bendición también para los que en un futuro nos van a escuchar cuando esto ya se transmita. Pastor, ¿quisiera comentar algo o pasamos a la oración? Yo solamente dar las gracias y pedir que ore el pastor por nosotros. ¿Puedo orar, por favor? Claro que sí. Por nosotros. Vamos a orar por este set de cámaras y personal, y también por la audiencia que va a escuchar y ver esta programación. Que este lugar sea un centro de grabaciones para el mundo entero. Que el mundo pueda conocer de Campamento de Dios. Campamento de Dios Mahanaim está marcado para llevar el mensaje a millones de personas alrededor del mundo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, bendigo esta iniciativa de estos jóvenes que tienen, Señor, de tener este programa. Te pido que les bendigas. Bendíceles con toda bendición del cielo. Ábreles puertas grandes para que ellos se extiendan al norte, al sur, al este y al oeste, y que este programa que comienza, se predique, se lleve a niveles de publicidad grandísimo, que sea uno de los más escuchados en el mundo entero. Bendigo, Padre, el sistema que tienen, y que todo lo que están haciendo sea bendito y sea para tu gloria. Bendigo a Mara, bendigo a todos los que están aquí, los que están operando en cámaras, todo lo que están haciendo. Les bendigo para que sean bendecidos ellos y que puedan ser de bendición a millones de personas alrededor del mundo. Bendigo al pastor Enrique Vidal, bendigo su iglesia, bendigo este precioso ministerio internacional Mahanaim, que se abre puertas en el mundo, Señor. Gracias, amén y amén. Amén. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tomar su tiempo para venir a platicar con nosotros, y espero que no sea la última vez que nos acompañen. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están sintonizando. Esperamos la siguiente emisión. Nos vemos. Dios les bendiga. Hasta luego. ¡Yeah! Muchas gracias. En serio. Mira, no lo invitan porque